Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien en esta fase de emergencia sanitaria. Y bueno, pues continuamos con las clases virtuales de diseño de estructuras de acero. Hoy 13 de abril me toca presentarles el tema de diseño de miembros en compresión axial. Por ahí me permití enviarles el capítulo E de la especificación del manual IMCA para que ustedes revisen las ecuaciones que vamos a usar más tarde en la solución de dos ejemplos de diseño. Y justamente el objetivo de esta clase virtual es presentar el diseño estructural paso a paso de miembros en compresión axial y conforme al capítulo E de la especificación para diseño de estructuras de acero del manual IMCA quinta edición. Más tarde voy a presentar dos ejemplos de diseño paso a paso para que no tengan ninguna duda de la solución. Bueno, los miembros en compresión pues los encontramos en muchas estructuras que soportan carga vertical, que es la carga muerta y la carga viva. En general, los miembros en compresión axial no existen como tal, porque las columnas que forman parte de los marcos rígidos también soportan flexión, no solamente compresión axial. Pero bueno, necesitamos ver este tema para después entender el diseño de miembros flexocomprimidos. Aquí tenemos dos fotografías que ilustran entonces el uso de elementos que trabajan a compresión axial. Del lado izquierdo tenemos un proyecto de Sordo Madaleno y si observan ustedes aquí hay unas columnas en la planta baja en diagonal que son las que van a soportar este gran volado. Del lado derecho tenemos una columna armada que está formada por 4 tubos circulares o OC y que soportan una cubierta de grandes claros. Los elementos en compresión axial los encontramos en armaduras como cuerda superior. Los elementos que trabajan a tensión son las cuerdas inferiores. Las armaduras hemos indicado que se usan mucho en la arquitectura contemporánea, en diferentes edificaciones. De igual manera, encontramos elementos en compresión en las diagonales de contraventeo, de marcos rígidos de varios niveles que necesitan armaduras verticales que son los contraventeos para limitar los desplazamientos laterales. Bien, los estados límite de falla que debemos revisar en miembros que trabajan a compresión axial son los siguientes. Número 1, pandeo por flexión. 2, pandeo por torsión. 3, pandeo por flexotorsión. Y 4, pandeo local de patines y del alma. Aquí tenemos unas imágenes de un laboratorio de materiales en la Universidad de Austin, en Texas, donde se están ensayando dos columnas de acero. En la imagen de la izquierda tenemos una columna corta. Columna corta significa de longitud baja. Del lado derecho tenemos una columna de mayor longitud y por lo tanto el comportamiento de las dos columnas es totalmente diferente. Las columnas cortas, como en este caso, fallan por aplastamiento y las columnas que son largas o esbeltas o intermedias, su modo de falla es por deformación lateral. A este modo de falla se le conoce como pandeo por flexión. El pandeo por flexión es la pérdida repentina de la rigidez de un elemento estructural que hace que pase de su condición de equilibrio estable a su condición de equilibrio indiferente. Si seguimos incrementando la carga, pues vamos a ocasionar el colapso de esta columna.
Y si esta columna es todavía mucho más larga, pues con una carga eh, todavía mayor, rápidamente la columna se va a colapsar. Entonces, con base a estos estudios de laboratorio, podemos distinguir que hay tres modos de falla en las columnas. El primer modo de falla es por aplastamiento y como ven ustedes en la gráfica se presenta en columnas cortas. Luego tenemos una zona 2 que corresponde a columnas intermedias y cuyo modo de falla es el pandeo inelástico. Y tenemos un tercer modo de falla que corresponde al pandeo elástico. ¿Cómo sabemos el modo de falla de las columnas? Pues con base a la relación de esbeltez. La relación de esbeltez se define como K, que es un factor de longitud efectiva que toma en cuenta las condiciones de apoyo de las columnas en sus secciones extremas o intermedias. Y L, la longitud de la columna, R, representa el radio de giro. Entonces, a medida que la relación de esbeltez crece, el modo de falla va cambiando. Para relaciones de esbeltez muy bajas, del orden de 20, por ejemplo, estaríamos aquí en este punto, el modo de falla es por aplastamiento. A medida que vamos incrementando la relación de esbeltez, el modo de falla de la columna pasa de aplastamiento a pandeo inelástico. Y si seguimos aumentando la relación de esbeltez de la columna, pasaremos del modo de pandeo inelástico al modo de pandeo elástico. Como observan en esta gráfica, no nos conviene columnas excesivamente largas porque tienen baja resistencia. Mientras más larga o mayor sea la longitud de la columna, menor será su resistencia. Las columnas de los edificios más o menos tienen relaciones de esbeltez entre 30 y 60, por lo tanto son columnas que fallan por pandeo inelástico. No tenemos columnas cortas en estructuras de acero porque serían columnas de longitud muy baja, por ejemplo 1 metro, y esto no es posible. Y las columnas que fallan por pandeo elástico pues tienen longitudes muy grandes. Imaginen ustedes las columnas que están en el patio de la Facultad de Arquitectura y que tienen una gran altura. Estas se pueden considerar como columnas largas y las columnas intermedias pues son las de un nivel de un edificio, de las columnas que soportan un nivel. Muy bien. Aquí tenemos representado el modo de falla de las columnas. Por ejemplo, del lado derecho tenemos la columna circular OC, que son como las columnas de la Facultad de Arquitectura. Y como la columna es circular y tiene dos ejes de simetría y el acero está distribuido alrededor del perímetro de la columna, esta columna se puede pandear en cualquiera de sus dos direcciones principales. Cuando tenemos una columna con otra forma, por ejemplo la primera que es una canal, las canales solamente tienen un eje de simetría, entonces el modo de falla o el modo de pandeo será diferente que el de la columna que tiene dos ejes de simetría. Y si tenemos una placa muy delgada, con espesor muy delgado y le aplicamos una carga, pues esta placa se va a deformar y su modo de pandeo será por flexotorsión, como se muestra aquí en la figura. Entonces tenemos modos de pandeo por flexión y modo de pandeo por torsión y por flexotorsión. Por ejemplo, el pandeo local de patines y del alma se presenta cuando las placas horizontales, que son los patines, la placa central se llama alma, entonces los patines sufren deformaciones locales como se ve aquí en la figura. Este modo de falla se conoce como pandeo local de patines. Y luego tenemos otro modo de falla que corresponde al pandeo local del alma.
En este caso, los patines permanecen intactos y solamente el alma sufre una deformación local, como se ve aquí en la figura. En el caso de pandeo general por flexión, la columna se va a deformar lateralmente, pero no hay torsión. Y en el modo de pandeo local, como lo indiqué, hay deformaciones locales, sea en los patines o en el alma de la columna. Y aquí tenemos una fotografía que ilustra de manera clara cómo se presenta el pandeo por flexión. Esta podría ser la columna de la Facultad de Arquitectura. Si observan, es notoria su deformación lateral, más en esta foto que tenemos aquí a la derecha. Entonces, la columna sufre un desplazamiento lateral que corresponde al pandeo general por flexión. Si tenemos una columna con un perfil IR o H de 14 pulgadas, por ejemplo, la columna está soportada arriba y abajo, pero además tenemos un elemento que llega al alma de la columna, como se ve aquí en la figura. Este elemento, que es una viga de menor dimensión, está a media altura de la columna. Pues este elemento va a evitar el pandeo de la columna, como se ve en la figura de la orilla, y en este caso el pandeo de la columna está restringido alrededor del eje de menor momento de inercia, que es el eje Y. Y en este plano, si nos referimos a la primera figura, aquí no tenemos ningún soporte lateral, de manera que esta columna, cuando le aplicamos carga, se va a deformar en un plano perpendicular a la pantalla, y esto se muestra en la figura del medio. Este modo de pandeo se llama pandeo por flexión alrededor del eje X. El eje X es el eje horizontal y está representada por esta barra. Entonces, cuando decimos pandeo alrededor, significa pandeo perpendicular al eje X. Y acá en este caso, nuestro eje Y pasa acá. De manera que la columna también se deforma lateralmente, pero perpendicularmente respecto al eje Y. Entonces una columna siempre se va a pandear alrededor del eje de menor resistencia en flexión, si no hay restricciones laterales que lo impidan. Las restricciones laterales pues son estos elementos que impiden el pandeo de la columna. En los edificios urbanos, pues en general la altura de la columna es libre, es completa, no tenemos estos elementos que se llaman soportes laterales intermedios, y por lo tanto tenemos este pandeo alrededor de los dos ejes con toda la longitud, con la longitud completa. Tenemos una LX y tenemos una longitud en el otro plano LY. Entonces una columna se puede pandear alrededor de dos ejes principales, que son los ejes X y el eje Y. Y el pandeo por flexotorsión pues es cuando tenemos una sección, por ejemplo en cruz, como en este caso, es una columna que está fabricada con placas en forma de cruz, una placa completa y luego dos mitades. En este caso, cuando decimos pandeo por flexotorsión, el miembro se va a deformar lateralmente, pero al mismo tiempo se va a torcer con respecto a un eje vertical. Entonces, alrededor de este eje vertical, el miembro gira, y ese giro pues representa la torsión, pero al mismo tiempo sufre una deformación lateral. Entonces el pandeo por flexotorsión involucra pandeo lateral, es decir, deformación lateral, pero además deformación por torsión. Y esa es la forma que adopta una columna que falla por flexotorsión. El modo de falla va a depender del tipo de sección que usemos en una columna. Recuerden que hay columnas que son que tienen dos ejes de simetría
columnas que tienen un eje de simetría o columnas que no tienen ningún eje de simetría. Hace rato mencionamos el pandeo local que se puede presentar, por ejemplo, en los patines y en el alma de una columna IR o H, pero también se puede presentar en ángulos, en canales y en perfiles que están fabricados con paredes delgadas. Entonces, la relación de esbeltez es un parámetro muy importante para diseñar columnas. Este punto que ven aquí, esta línea roja vertical, representa el límite del pandeo inelástico y del pandeo elástico. Entonces, las columnas intermedias dijimos que están en esta parte de acá, y las columnas que son largas o muy largas o esbeltas van a fallar por pandeo elástico, y las columnas muy cortas estarían por acá y su modo de falla sería por aplastamiento. Entonces no se les olvide que hay tres modos de falla: por aplastamiento, por pandeo inelástico y por pandeo elástico. Y el límite entre pandeo inelástico y pandeo elástico lo define este parámetro que vamos a ver cómo se calcula cuando presente los ejemplos. Este número divide el pandeo inelástico del elástico. Otro concepto que es importante definir es el que corresponde a elementos no atiesados y a elementos atiesados. Vamos a ver qué quiere decir cada uno de ellos. Yo tengo aquí un perfil IR que está formado por tres placas, dos placas horizontales y una placa que los une, que es el alma, la placa vertical. Bueno, resulta que este perfil IR, esta parte que es la mitad del patín, se llama elemento no atiesado. Aquí está el término en inglés. Y aquí nos está indicando que esta parte del patín está soportado en un solo extremo y el otro extremo está libre. Es decir, esta placa que estamos viendo aquí se está apoyando en el patín y en el alma. Aquí está el apoyo y en este borde está totalmente libre, no está soportado por ningún elemento. En cambio acá tenemos el apoyo que es el propio patín y el alma, y a su vez el alma se llama elemento atiesado, y esta placa que estamos viendo de aquí, que es la placa vertical, que es el alma, está soportado en los dos extremos por los patines. Entonces este es un elemento atiesado en el que los dos bordes están soportados, y este es un elemento no atiesado. Uno de sus bordes es libre y el otro está soportado. Por ejemplo, del lado derecho tenemos la misma definición. Un tubo que es una sección cerrada va a tener elementos atiesados. Tanto los patines como las almas son elementos atiesados. El alma de un perfil IR es un elemento atiesado, como lo indicamos anteriormente. Y en el caso de los elementos no atiesados, dijimos que los patines de una viga IR o de una canal o de una sección TR o de un ángulo son elementos planos no atiesados. Y aquí aparece la definición. Los no atiesados tienen un borde libre paralelo a la dirección de la fuerza de compresión. La fuerza está actuando en este sentido. Imaginen que esa es una columna y que está en una posición vertical. Aplico aquí la carga en el centroide y la carga es paralela a este borde libre. Y en el caso de los elementos atiesados, entonces son aquellos que no tienen ningún borde libre paralelo a la dirección de la fuerza de compresión axial. ¿Para qué nos sirve este concepto de elemento atiesado y no atiesado? Pues cuando diseñemos una columna tenemos que revisar si no se presenta el pandeo local de patines o del alma. Y aquí tenemos una tabla del manual Inca, que es la tabla B41A, y que nos indica cuáles son las relaciones máximas ancho-grueso para elementos en compresión.
Entonces el caso 1, como ven ustedes en la tabla, me indica que es para elementos no atiezados, del 1 al 4, y del 5 al 9 estamos hablando de elementos atiezados. Y en la última columna tenemos los ejemplos. Si yo tuviera una columna H o IR, que es esta de aquí, entonces es un elemento no atiezado, y aquí me está indicando que la relación ancho-grueso, que es B sobre T, donde T es el espesor del patín, esta relación ancho-grueso no debe exceder de 0.56 raíz de E entre F y Y, donde E es el módulo de elasticidad del acero y F y Y es el esfuerzo de fluencia. Este es para el caso de los patines de una columna IR o H. Si queremos revisar el alma, nos vamos a la parte de abajo, que son elementos atiezados. Y el caso 5, si ven ustedes, dice alma de perfiles I o H con dos ejes de simetría, y también se incluyen los canales. El alma de esta columna H es un elemento atiezado. Y la relación ancho-grueso, ahora en vez de B sobre T, ahora es H sobre TW, donde H es el peralte del alma y TW es el espesor de la misma. Y este límite me dice que no debe exceder, aquí falta una raya, 2, 3, 4, de 1.49 raíz de E entre F y Y. Estos valores los vamos a aplicar en los ejemplos que vamos a presentar en las siguientes sesiones. Entonces, de momento tienen que saber que una columna, aparte de revisar el estado límite de falla por pandeo por flexión, o pandeo por torsión, o pandeo por flexotorsión, tenemos que revisar también el fenómeno de pandeo local, y tenemos que evitar ese modo de falla. El ejemplo 1 que voy a resolver un poco más adelante es de una columna K3, que es de un edificio de la UNAM, Campus Morelia, y queremos verificar si la columna que se propuso y que se llama K3 es adecuada para soportar las cargas que vamos a indicar. Entonces, en el primer ejemplo, que es el que va a ser típico, vamos a calcular la resistencia de diseño LRFD, que es el diseño por factores de carga y resistencia. Y vamos a calcular la resistencia permisible ASD, que es el diseño por resistencia admisible. Aclaro que en este ejemplo y los que veamos en este tema, solamente vamos a realizar el diseño por carga vertical. Solamente vamos a considerar la compresión axial. Y aquí tenemos un resumen de los requisitos de diseño para miembros en compresión axial, que es un resumen del capítulo E que les proporcioné hace un par de semanas. Tenemos el requisito de diseño LRFD. Phi C por peso índice N representa la resistencia de diseño. Y peso índice N, si leyeron ustedes el capítulo, es el producto de un esfuerzo crítico FCR por el área de la sección transversal de la columna. Y esta resistencia de diseño tiene que ser mayor que la carga factorizada que soporta la columna. Y en el caso del criterio de diseño ASD, la resistencia nominal, que es la misma de acá, peso índice N, pero ahora entre omega C, es igual al esfuerzo crítico por el área, o sea, son estas dos cantidades, esfuerzo crítico por el área, dividido entre el factor de seguridad omega, que para diseño de miembros en compresión, phi C vale 0.90, y omega C lo vamos a tomar igual a 1.67, igual que en el diseño de miembros en tensión. Y esta resistencia, que se llama permisible, tiene que ser mayor que la carga axial que está actuando en la columna, y que son cargas de servicio, cargas que no están factorizadas. En el caso de esta columna, como es circular, los radios de giro van a ser iguales, y tenemos que calcular como primer paso las relaciones de esbeltez
Las columnas tienen dos ejes, eje X, eje Y, pero cuando la columna es doblemente simétrica y en el caso de las columnas circulares OC, las relaciones de esbeltez van a ser iguales y por lo tanto cualquiera de estas relaciones de esbeltez será la máxima. Una vez que calculamos la relación de esbeltez, la vamos a comparar contra este parámetro 4.71 raíz de E entre F y Y. Y si la relación de esbeltez es menor que este término, o también si el esfuerzo de fluencia entre el esfuerzo de Euler, que se calcula con la ecuación E3,4, es menor que 2.25, el FY lo conocemos porque sabemos el tipo de perfil. Nos vamos a la tabla 1.2 del IMCA y de ahí tomamos el valor de FY. Cuando ocurre esto, si la relación de esbeltez es menor que este parámetro es el que separa justamente el pandeo elástico del inelástico. Aplicamos la ecuación de 3,2 y tenemos un segundo caso, si la relación de esbeltez excede este parámetro o también ocurre que el esfuerzo de fluencia entre FE dado por la ecuación de 3,4 es mayor que 2.25, el esfuerzo crítico que se tiene que multiplicar por el área, el esfuerzo crítico FCR que tenemos que multiplicar por el área, ahora se calcularía con la ecuación E3,3. El FE es pi cuadrada por E entre la relación de esbeltez al cuadrado. La relación de esbeltez pues fue lo primero que calculamos. Y una vez que tenemos ya el esfuerzo crítico, lo multiplico por el área de la columna, lo multiplico por el factor phi .90 y obtengo la resistencia de diseño y la voy a comparar contra la carga actuante de diseño o carga factorizada para saber si la columna que estamos proponiendo es correcta. Esto es en el RFD y en ASD vuelvo a aplicar este criterio de diseño. El esfuerzo crítico por el área de la columna entre omega C, que es el factor de seguridad, debe ser mayor que la carga de servicio, carga no factorizada. LX es la longitud no soportada lateralmente para pandeo alrededor del eje XX. LY se llama longitud no soportada lateralmente para pandeo alrededor del eje YY. LX, eje X, LY, eje Y. Y les comentaba que deben de tener a la mano la tabla 1.2 cuando apliquemos el primer parcial, que contiene las propiedades mecánicas y disponibilidad de aceros estructurales. En este ejemplo estamos proponiendo que la columna sea un perfil OC. Buscamos el perfil de acuerdo con la designación del IMCA y lo encontramos por acá, OC. Y estas pantallitas negras nos indican cuáles son las normas bajo las que se produce este perfil. Y aquí vemos que la norma que aplica es la mexicana B177, en Estados Unidos la A53, y escogemos el grado B. Por lo tanto, aquí me dice que el esfuerzo de fluencia de este tipo de acero es 2.460 kilos por centímetro cuadrado. Y el FU sería 4080, pero en el caso de miembros en compresión este valor no lo ocupamos. Lo usábamos en el diseño de miembros en tensión. Aquí tomen en cuenta que para cada tipo de acero tenemos diferentes perfiles y también no todos son, algunos son comerciales y otros no son comerciales. OC me está indicando aquí en la tabla que es un perfil que se fabrica en laminación en frío. Y estos que tenemos a la izquierda, LI a OS, son perfiles que se producen en las siderurgias bajo el proceso de laminación en caliente. Y estas pantallas negras nos indica la disponibilidad en México de estos perfiles. Aquí viene la norma que aplica comúnmente, la norma mexicana, la norma americana. En la primera columna ya dijimos que corresponde al tipo de acero, acero al carbono, acero de alta resistencia y baja aleación, acero resistente a la corrosión y acero templado y revenido. Bueno,
Este es el plano de la estructura de la UNAM, de aquí de Morelia, y nosotros vamos a revisar la columna K3, que es una columna interior que se encuentra en el marco H y que forma parte del marco del eje 2. El marco 2 es un marco longitudinal y el H es un marco transversal. Entonces, esta columna forma parte de dos marcos rígidos. Un marco rígido que es el eje H y otro marco rígido que es el 2. Y entre columnas dijimos que se forman los tableros. Y los tableros hay que colocar vigas secundarias para poder soportar los aceros. Tenemos aquí tableros de 8 por 7 metros y hemos colocado dos vigas secundarias. Estamos haciendo un corte en esta parte y estamos viendo un alzado de la estructura. Aquí tenemos la columna K3 y las que están a los lados, aquí se observa en la planta, también son K3, columna K3, K3. Esas columnas son las mismas en el siguiente nivel, no tiene caso cortarlas y mandar otra columna diferente, de manera que es el mismo tubo con una longitud de 860, pero aquí tenemos un entrepiso en este nivel que está a 350 metros. Las vigas secundarias con las vigas principales soportan la losa acero. El detalle de la losa acero lo tenemos aquí. Ya dijimos que consiste de una lámina de acero sobre la cual se cuela una capa de concreto, en este caso 6 centímetros. El peralte de la lámina son 64 milímetros. Es un Ternium 25 o 25 entre 10. Nos da 2.5 pulgadas, que es el peralte de la lámina y que son los 64 milímetros. Aquí está la nomenclatura para representar la losa acero. Tenemos la lámina, después la malla electrosoldada y después el concreto. Y acá tenemos la nomenclatura para representar las columnas, las traves o las vigas secundarias y decíamos la losa acero. En la primera clase virtual que ofrecimos el día de ayer, vimos el predimensionamiento de las vigas y con ustedes también lo comenté en clase. El peralte de las vigas es el claro a salvar, entre 20. Tenemos claros de 8 metros, por lo tanto todas las vigas nos quedan de 40 centímetros como aparece aquí. Ahora nosotros nos vamos a concentrar a diseñar la columna K3 y acá estamos indicando que se trata de una columna que tiene 40 centímetros de diámetro y un espesor de pared de media pulgada que son 12.7 milímetros. Aquí tenemos en el corte, en la elevación esquemática, tenemos un nivel de 3.5 metros. El diámetro de la columna se estableció como la altura de la misma entre 8 y de ahí salen los 40 centímetros de diámetro de la columna. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la columna, pues aquí tenemos una carga LRFD, carga factorizada, y tenemos una carga de servicio PA, carga no factorizada. Del lado izquierdo tenemos una trave T2 que recibe la columna, del lado derecho tenemos la trave T1. La longitud de la columna pues será 3, vamos a considerar 350 como si este nivel fuera este punto. Y abajo en planta baja tenemos el nivel 00 y acá tenemos un corte y estamos viendo la columna K3 que tiene un diámetro, tiene un espesor de pared T y tiene un área de la sección transversal de acero que es todo el anillo. Este es el material, es el acero que va a soportar la carga PU y la carga PA. Como esta columna está conectada rígidamente con las vigas, se trata de conexiones rígidas, entonces el nudo superior se considera un apoyo empotrado y el nudo inferior se supone que la columna se apoya en una placa base, a un dado de concreto reforzado y a una zapata. Y estamos considerando por el momento que también la base es un apoyo empotrado. Por lo tanto, el factor de longitud efectiva K,
que multiplicado por la longitud de la columna se define como longitud efectiva. Esta longitud efectiva es el punto 65 de la longitud total de la columna, o sea, punto 65 por 3.5 metros. Estos puntos son puntos de inflexión, significa que la columna no se puede deformar arriba ni abajo porque lo impiden los apoyos empotrados, que son las conexiones rígidas. Si acá tuviéramos un apoyo articulado, entonces sí empezaría la deformación en el mismo apoyo, pero como tenemos apoyos empotrados, los apoyos empotrados restringen el giro y la deformación de la columna. Por eso aquí tenemos la deformación lateral de la columna bajo la carga PU y PA. Vamos a hacer un análisis de cargas de una losa acero. Tenemos que calcular la carga muerta y la carga viva. El edificio es de oficinas y por lo tanto la carga viva que recomiendan los reglamentos de construcción son 250 kilos por metro cuadrado. Y la carga muerta pues consiste de todos los materiales. El arquitecto tiene que especificar y hacer detalles de cómo va a resolver los sistemas de piso. En este caso pues tenemos los acero, aquí está la lámina de acero acanalada, corrugada, y sobre ella vamos a colar una capa de concreto. Sobre esta capa de concreto vamos a colocar un firme de cemento arena para nivelar perfectamente la losa y poder colocar un piso de cerámica, un piso cerámico en todo caso. Y por abajo de la losa acero vamos a colocar un plafón porque es un edificio de oficinas y no queremos que la losa acero quede aparente. Si fuera un estacionamiento, si fuera un restaurante o si fuera un bar, pues seguramente la losa acero quedaría aparente, y los arquitectos en varias ocasiones pintan la losa acero y se queda exhibida junto con las vigas que la soportan, serían totalmente aparentes. Entonces la carga muerta que tenemos que considerar para revisar la columna es la siguiente. Los fabricantes nos dicen que la losa acero pesa 220 kilos por metro cuadrado. El piso terminado incluye el firme y en el diseño tomamos 120 kilos por metro cuadrado. Un metro cuadrado de piso cerámico les pesa 60 kilos por metro cuadrado y los otros 60 corresponden al firme de cemento arena. El peso volumétrico del firme de cemento arena es 2.200 kilos por metro cúbico y el espesor de este firme normalmente es de 3 centímetros. 0.03 centímetros por 2.200 kilos por metro cúbico nos daría 66 kilos por metro cuadrado, más 60 de piso cerámico nos da los 120 kilos que tenemos aquí, 120 kilos por metro cuadrado. Luego el plafón, los ductos y las instalaciones para fines de cálculo estructural tomamos 40 kilos por metro cuadrado. En este nivel tenemos muros divisorios que pueden ser tableros a base de Duroc o paneles USG que consisten de una estructura ligera de acero, que son estos canales o montantes, un núcleo de poliestireno y dos capas de yeso. El núcleo interior puede ser lana de vidrio u otro material. Entonces aquí estamos considerando que el peso propio de estos muros divisorios está un poquito conservador, 100 kilos por metro cuadrado. El reglamento nos pide una carga adicional que son 40 kilos por metro cuadrado, de manera que la carga muerta pues es la suma de todos estos pesos que se consideran carga muerta sobre el entrepiso, y estamos hablando de 520 kilos por metro cuadrado. La carga viva máxima es de 250 kilos por metro cuadrado y la carga muerta más la carga viva estamos hablando de 770 kilos por metro cuadrado. Esto es lo que pesa normalmente el entrepiso de un edificio de oficinas
de estas características. Tomamos del manual IMCA la tabla que aparece en la página I-75. Ustedes tienen el manual IMCA digital, es necesario que lo tengan a la mano. En el manual vienen las tablas de dimensiones y propiedades geométricas de perfiles de acero estructural. Esta columna es laminada, es un OC, O, C circular, O significa un tubo cerrado o redondo, circular, y buscamos la designación del tubo. Es de 16 pulgadas, por lo tanto son 406 milímetros, y el espesor de pared, que es este T, aquí faltó dibujarlo, es de media pulgada, y solamente necesitamos el área que está aquí indicada como 146.45 centímetros cuadrados. Si observan, aquí viene una columna donde ya se revisa el pandeo local, que es la relación del diámetro entre el espesor de pared. Entonces, si ustedes hacen la operación 40.6 entre el grueso, que es 1.18, les va a dar 34.4. Y necesitamos el radio de giro en X y en Y, que es el mismo, y la tabla nos indica que es 13.94. ¿Para qué queremos el radio de giro? Para calcular la relación de esbeltez, porque es el parámetro más importante en el diseño de columnas aisladas. Y luego he colocado la tabla E11 del manual IMCA, capítulo E, que también lo tienen ustedes, se los mandé dentro del capítulo E. Y esa tabla nos permite identificar cuáles son los estados límite de falla que tenemos que investigar de acuerdo con la sección transversal de nuestra columna. Entonces aquí vienen las columnas H, aquí viene una columna canal, acá vienen perfiles IR con patines desiguales, aquí vienen tubos rectangulares y aquí viene el tubo circular. Acá vienen dos ángulos en espalda pero separados. Y luego vienen barras macizas circulares y rectangulares, y también ángulos de lados iguales. El caso que nos ocupa pues es que es el número 4, aquí está. Tenemos una columna que es circular OC. Si nosotros no tenemos elementos esbeltos, solamente tenemos que revisar una sola sección del capítulo E, y esa sección es la E3. Ahora bien, ¿cuál es el modo de falla que tenemos que revisar? Si no hay elementos esbeltos, sería solamente PF, y PF justamente significa pandeo por flexión. Si tuviésemos una columna con elementos esbeltos y que fuera también circular, entonces me dice que aparte de revisar el pandeo por flexión, tengo que revisar PL, y PL significa el pandeo local de la columna. En este caso, seguramente la columna, como ya lo vimos en la tabla anterior, no tiene problemas de pandeo local, por lo tanto no contiene elementos esbeltos, y solamente tengo que revisar el pandeo general por flexión. Abajo tenemos otros modos de falla para secciones estructurales diferentes. Por ejemplo, PPT significa pandeo por torsión y PPT significa pandeo por flexotorsión. Entonces, con una pregunta por ahí, Manuel, David, Sofi, Sandra, Samantha, Vanessa, Natalia, etcétera, donde vemos que la columna falla por pandeo por flexotorsión. Pues buscamos aquí PFT y observamos que una columna IR con elementos esbeltos puede fallar por pandeo por flexotorsión. Una canal y una columna de patines desiguales también falla por pandeo por flexotorsión. Dos ángulos en espalda fallan por pandeo por flexotorsión. Y también perfiles asimétricos diferentes de los que están aquí en la tabla. Entonces esta tabla pues es una guía para saber cuál es el modo de falla o el estado límite que tengo que revisar en una columna. Y para revisar la relación ancho-grueso de los perfiles, nos vamos a la tabla B41B. Estos son los límites de la relación ancho-espesor de elementos comprimidos.
Tenemos elementos atiezados. La columna OC, que es cerrada, es un elemento atiezado y se encuentra en el caso 19. Aquí dice tubos y HSS circulares o redondos. Y la relación ancho-espesor se define como el diámetro entre el espesor de pared del tubo. Aquí está un dibujo. D es el diámetro exterior y T es el espesor de pared de diseño de la columna. Hacemos el cálculo D sobre T y lo comparamos con esta relación máxima, 0.11 veces el módulo de elasticidad del acero, que es una constante 2.04 por 10 a la 6, entre el esfuerzo de fluencia del material del tubo. Bien, el ejemplo 2 que vamos a resolver en un rato es una columna que está formada por 4 perfiles OR y vamos a revisar con el mismo apéndice, no es apéndice, es capítulo E, si la columna que estamos proponiendo, que tiene 5 metros de longitud y que tiene 50 centímetros de lado, es adecuada, o cuál es su resistencia de diseño LRFD y cuál es su resistencia permisible. Y el resultado que obtengamos lo vamos a comparar con el de la tabla que está aquí en esta imagen. Entonces aquí tenemos una columna que está constituida, vean ustedes, por 4 tubos que se llaman OR, de acuerdo con el INCA. Los tubos están pues en las esquinas y vamos a formar una sección armada. Y tenemos esta tabla donde vamos a escoger las dimensiones del tubo. Por acá yo marqué cuál va a ser el del ejemplo. Van a ser tubos de 3 pulgadas y media, que son 89 milímetros de lado y que tienen un espesor de pared que está definido por el color rojo. Ahorita vemos otra tabla donde nos indica cuál es el espesor. Y B, que es el lado de la columna entre centros de gravedad de los tubos, esta B, aquí está indicada, y vamos a tomar 50 centímetros, entonces va a ser una columna cuadrada de 50 centímetros de lado. La tabla me proporciona su momento de inercia, me proporciona el radio de giro de la columna completa, y la longitud de la columna son 5 metros, y me dice que la carga permisible, que es igual a la resistencia permisible ASD a compresión, para esta columna con estos datos es de 113 toneladas. Eso es lo que vamos a demostrar. Y aquí tenemos una tabla donde aparecen las dimensiones de los tubos. Yo la tomé de un catálogo PER, pero puede ser la misma del manual INCA. Aquí tenemos la columna que hemos propuesto, 89 por 89, que es una columna de 3,5 pulgadas de lado. El color rojo significa que el espesor de pared es de 4.8 milímetros, el espesor de pared del tubo. La sección es hueca. Y me dice que el área de un tubo es de 15.4 centímetros cuadrados y el momento de inercia de un tubo, de uno solo, es 179. Como el tubo es cuadrado, entonces las propiedades en X y en Y son iguales. Si observan entonces estas dos cantidades son iguales, es el momento de inercia. Las siguientes cantidades, que es el módulo de sección elástico, son iguales por ser cuadrado el tubo. Los radios de giro son iguales, 3.4, pero es el radio de giro de un solo tubo. Bien, entonces les pido por favor que revisen esta información y más o menos en una hora voy a resolver los dos problemas, pero sí necesito que repasen lo que hemos presentado y si hay dudas que me escriban por favor. Gracias por su paciencia y nos vamos a conectar en un rato más. Buen día.